Buenos días, un saludo para todos ustedes. Agradezco el interés en asistir a esta jornada y espero que el contenido de la misma les sea de utilidad para su desempeño profesional. En primer lugar, voy a describir el desarrollo de la jornada. Vamos a comenzar con una presentación que va a tratar sobre los aspectos generales del planteamiento del proyecto desarrollado por el Instituto. A continuación, la segunda presentación tratará sobre los documentos técnicos de la metodología, que constituyen el formulario de registro, las tablas de código y la guía de aplicación, que corresponderá a la compañera Tamara Ruiz. La tercera presentación va a tratar sobre la experiencia de una de las organizaciones participantes en el proyecto, experiencia que ha adquirido en relación con la aplicación de la metodología y la gestión del estudio de campo que llevó a cabo en su organización y que corresponderá a Isabel Maya de Mutua Universal. La cuarta presentación expondrá los resultados del análisis del estudio de campo realizado para llevar a cabo la validación de la metodología, que corresponderá de nuevo a Tamara Ruiz. Y la quinta presentación va a tratar sobre una exposición de consideraciones generales y de criterios técnicos que en nuestro juicio queremos destacar en relación con el desarrollo del proyecto, de la metodología y del estudio de campo, y al final unas conclusiones que hemos sacado tras la realización de todo este proyecto. Y por último, la clausura correrá a cargo de Isaac Abril, que es el director del Departamento de Condiciones de Trabajo en los sectores agrario y marítimo pesquero del Instituto. Tras esta breve descripción, haré un comentario acerca del tema de preguntas, consultas que les puedan surgir a ustedes en relación con el contenido de las ponencias. Dado que el tiempo de la jornada es corto, dado que en este tipo de jornadas normalmente hay bastantes consultas, yo creo que la manera más eficaz de poder atender esas consultas y poder resolver sus dudas o sus preguntas, sus objeciones, es a través de una respuesta escrita. Creemos que la respuesta escrita es más precisa, permite hacer incluso matizaciones. A veces también, dado este formato de jornada, el diálogo con el interesado a veces no es posible hacerlo, por lo tanto, no es posible incluso centrar la pregunta y no queremos que la obligación de una respuesta rápida conlleve para la persona que hace la pregunta y para los asistentes un motivo de confusión o de insatisfacción. Por tanto, lo que hemos pensado es adjuntar los correos electrónicos de los participantes en su ponencia, de tal manera que ustedes libremente pues, puedan expresar su pregunta con el detalle y con la tranquilidad que a veces, bueno, que siempre merece hacer una pregunta, y nosotros pues corresponderemos, evidentemente, pues con ese mismo detalle, la medida de nuestras posibilidades, y daremos la satisfacción que merecen las preguntas recibidas. Bueno, pues ya detrás de estos dos planteamientos, es decir, el desarrollo general de la jornada y nuestro criterio en cuanto a las preguntas y consultas, paso a la primera presentación. Ya se ha comentado que partimos de unos hechos fundamentales, que son los que constituyen los antecedentes del proyecto del Instituto. La alta siniestralidad relacionada con los tractores y la maquinaria agrícola y forestal, la necesidad de mejorar la investigación de los accidentes y la determinación de sus causas, dentro del objetivo 1 de la Estrategia Española sobre el Zonas de Trabajo, y la publicación de la norma UN 16831, que establece un formato para los informes de accidentes. Entonces, a partir de estos antecedentes, el Instituto plantea un proyecto de investigación. En este proyecto de investigación, en primer lugar, la primera cuestión fue determinar los ámbitos de aplicación de ese proyecto. Hay varios ámbitos de aplicación. El primer ámbito de aplicación corresponde a los equipos que serán sometidos o que estarán bajo el estudio en este proyecto. Este ámbito de aplicación se decide que sea en consonancia
con el ámbito de aplicación de la norma UNN 16835 y que corresponde a estos grupos de equipos. Son los tractores agrícolas y forestales, los equipos instalados en los tractores, por ejemplo, un cargador frontal, los equipos suspendidos en tractores, los equipos remolcados por tractores, las máquinas hidropropulsadas, las cargadoras telescópicas, los equipos de jardinería y espacios verdes y los equipos portátiles utilizados en agricultura. Sobre estos grandes grupos de equipos, luego ya la norma determina unos códigos específicos para cada una de estas categorías de máquinas y de vehículos. Otro ámbito de aplicación que se definió fue el correspondiente a los sectores de actividad. Entonces lo hemos restringido a la agricultura, la silvicultura y la ganadería, porque lógicamente es el objetivo de esa norma. Y también el ámbito de aplicación que corresponde al perfil del accidentado. Este perfil del accidentado se considera con carácter general, es decir, abarca trabajadores autónomos, trabajadores por cuenta ajena, familiares, etc. Es un perfil abierto. Y también, igualmente, esta metodología pudiera aplicarse no solamente con esa amplitud de perfil de accidentado, sino también con amplitud en cuanto a organizaciones que podrían llevarla a cabo en todo tipo de organizaciones con intereses en la previsión de riesgos laborales, como las mutuas, los servicios de prevención, los órganos técnicos, las autónomas, etc. Entonces, con estos ámbitos de aplicación, estos 3 puntos, equipos, sector de actividad y perfil de accidentado, de víctima del accidente, pasaríamos ya a describir las fases del proyecto. En primer lugar, estudio de la norma. La norma UNN 16831 es la base fundamental para el proyecto. ¿Sí? Es la base fundamental para la elaboración de los documentos técnicos que constituyen la metodología. Es muy importante desde nuestro punto de vista que las organizaciones que participan o que puedan participar, que puedan continuar con esta idea, tengan un conocimiento de la norma, estén familiarizados con la norma. Ya sabemos todos los que hemos tenido ocasión de trabajar con estos documentos técnicos que las normas conllevan dificultades a la hora de realmente aplicarlas. Las normas son resultado de un consenso. Ese consenso entre los participantes se expresa en frases cortas, claras, y pretenden que la información no tenga ambigüedad, para que todo se aplique correctamente, pero nosotros, por nuestra experiencia, y supongo que consideremos, desgraciadamente, pues hay veces que no es así. Porque siempre nos parece ver algún detalle confuso, algún detalle interpretable, incluso al principio algo que parece muy claro cuando se lleva a la práctica no es tan claro. Hombre, lógicamente, todo esto depende del entendimiento del lector, de su formación, de su experiencia en el sector, evidentemente, pero también hay factores de incertidumbre que están relacionados con el propio proceso de elaboración de las normas. Son normas europeas, son normas que elaboran especialistas de distintos países, se adaptan en inglés, se publican como norma europea y luego se traducen al español, en este caso por UNE, dando lugar a la norma UNN. También esto es un factor de incertidumbre, lógicamente. Todo ese propio proceso de sí. Se utilizan distintos idiomas hasta que se llega al resultado final. Por eso, como opinión personal y como práctica habitual que tenemos nosotros en estos casos, es apoyarnos como documento de consulta en la norma en versión inglesa. Eso nos ayuda bastante. Bien. Esto sería, digamos, esta primera parte de estudio de la norma. La segunda fase, a partir de ahí, se elaboró el formulario de registro, las tablas de código y la guía de aplicación o una guía técnica para aplicar correctamente el formulario. Nos parece muy importante el hecho de la guía técnica. Nosotros siempre que aplicamos un formulario en nuestro estudio, lo hacemos acompañar de una guía técnica. Y en este caso, incluso con más razón, porque la norma maneja del orden de 350 códigos. Es muy importante conocer el significado de cada código para que la asignación de los códigos sea correcta, los datos registrados sean fiables y, por tanto, las medidas preventivas pues, sean las más convenientes. Y con esta guía hemos pretendido facilitar esa cumplimentación del formulario, cuestionario y la asignación de los códigos. También para facilitar
la cumplimentación se elaboró el formulario de registro en versión web. Hasta aquí podemos decir que es la parte documental, los documentos técnicos. A partir de ahí, el siguiente paso era validar toda esa metodología mediante un estudio de campo y un estudio de piloto. Para ello se hizo el contacto con todas las entidades potencialmente interesadas en participar en este proceso de validación por su interés en el ámbito de la prevención, con las respuestas afirmativas de las entidades que estaban interesadas. Se constituyó el grupo de trabajo y se envió los documentos técnicos a ese grupo de trabajo para que los conocieran, los estudiaran, nos hicieran comentarios, los analizaran. También se envió a esos documentos técnicos al Comité Técnico de Normalización, CTN 68 de UNE, porque lógicamente es el comité encargado de publicar esta norma en España y encargado en general de la normalización técnica en el ámbito de los tractores y la maquinaria agrícola y forestal. Con todo eso, comentarios que recibimos, revisamos los documentos técnicos y llegamos ya a la versión, diríamos, 0, por decirlo de alguna manera, que sería la versión que se sometería al estudio de campo. Se hizo el estudio de campo durante el año 2021 y principios de 2022. En paralelo se diseña la base de datos y con los datos de los accidentes recibidos, más de 600 accidentes, se constituye el registro de accidentes de tractores y maquinaria agrícola y forestal. Luego hicimos también lo que nosotros le llamamos el análisis de fiabilidad de los datos. Es decir, literalmente es revisión individual de todos los accidentes registrados, literalmente, uno por uno. ¿Por qué? Bueno, pues para aprender, por supuesto, pero también para detectar algunos casos de información insuficiente, a veces contradictoria entre los códigos que se marcaban, a veces, quizás muchas veces, y es comprensible, a la hora de clasificar el equipo, estamos hablando de una gran diversidad de equipos. Es muy frecuente, a veces es muy frecuente no hacer la clasificación del equipo de manera precisa. Está plenamente justificado. Y también a la hora de determinar los accidentes que estarían dentro del proyecto y los que se considerarían fuera. Entonces, con todo esto, lo que queríamos era mejorar los datos registrados, por supuesto. Entonces, con toda esa información, a las entidades participantes se le hizo una comunicación, una solicitud de información adicional para poder perfeccionar ese registro de datos, completar la información del accidente y incluso hacer reasignación de código. Nosotros también, por nuestra parte, intentamos, a través de mediante esa experiencia, como resultado de esa experiencia, revisar nuestros propios documentos y afinarlos en el sentido de mejorarlos a la vista de los inconvenientes que habían tenido las entidades participantes para rellenar el formulario. Llegar a una versión, diríamos ya la definitiva, que culminaría el proceso de la validación. Y así evitar que en el futuro se vuelvan a cometer los mismos errores. Y ya finalmente, el último punto, para completar todo el proyecto, pues ya que teníamos una cantidad de datos bastante importante, hacer el análisis estadístico de esos datos registrados. El análisis estadístico que se puede extender mucho, por eso, porque hay una gran cantidad de datos y se pueden hacer luego correlaciones entre variables, en fin, de los grandes números. Y con esto, diríamos que acabó ya todas las fases en las que se ha desarrollado el proyecto del instituto. Y acabo con esto mi presentación. Y pues ya doy paso a la siguiente presentación a cargo de Tamara Ramírez.